¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Hoy vamos a ver, mm, vamos a seguir con la parte que nos faltaba del peón pasado, del capítulo 4, la sección 6 del peón pasado privilegiado. En este caso estamos viendo un claro ejemplo de un peón pasado privilegiado. ¿Te acuerdas por qué era un peón pasado privilegiado? Eh, Creo que era porque estaba apoyado. Sí, protegido, ¿cierto? Pasado y protegido, entonces un tipo inatacable. Aquí lo normal que se hace, o sea, que hace alguien que no conoce estos finales, es, por ejemplo, intentar atacar al defensor. Así. ¿Y qué pasa? Que en cuanto el negro ataca al peón defensor, entonces el peón pasado protegido hace gala de sus ganas de llegar hasta el final. Entonces, oh, se me va el peón. Y el rey negro trata de correr, tratar de atraparlo, pero el peón pasado hace gala de su nombre, ¿no? Peón pasado. Trata de atraparlo, pero ya es tarde y finalmente termina coronando. ¿Ya? Entonces, este es un claro ejemplo de la fuerza y del peligro que tiene el dejar correr libre a un peón pasado. Por ejemplo, en este caso, el negro creía que podía capturar el peón de G4, pero no, se olvidó que el peón blanco de F5 podía avanzar a F6. Intenta detenerlo, pero ya es tarde, va un tiempo adelante, intenta detenerlo corriendo detrás como quien cuando corren detrás de un auto, ¿cierto? Espérame. Y obviamente que no lo va a esperar y termina coronando. Bueno, podemos formular entonces un caso así del siguiente modo. La fuerza de un peón pasado protegido radica en su inmunidad al ataque del rey enemigo. Por ejemplo, vamos a ver otro diagrama. Mm, a ver, este diagrama. Eh, ¿Podrías describirme qué tenemos aquí en este diagrama? ¿Qué es lo que obviamente según tus conocimientos? No pretendo yo que me diga exactamente lo que hay. Lo que tú ves nomás. Em, los reyes están en oposición, Ya, enfrentados, y las negras y las blancas tienen peón pasado. ok, ya. ¿Cuál de los dos peones pasados será más peligroso? Mm, no, no sabría. No sabrías. Ya. En estos finales, siempre el peón más alejado o el más distante del centro del tablero es el peón más peligroso. Según lo que te acabo de decir entonces, ¿cuál de los dos peones es más peligroso? El peón blanco en la columna H. Excelente. Ese es el concepto. El peón más alejado es el más peligroso. ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que podría ser más peligroso? Te estoy preguntando sabiendo que tú no lo sabes, porque acabas de decir que no lo sabes. Ahora te lo voy a explicar. Pero antes de explicártelo, me gustaría saber si acaso tienes alguna idea de por qué sería más peligroso el peón alejado H que el peón alejado F. Eh, Porque cuesta más tiempos alcanzarlo. ¿Mm? Ya. ¿Qué pasa? Que el peón H, para capturarlo, obliga al rey a posicionarse en la orilla, alejándolo del centro del tablero.
Y esto es nefasto en este caso para las negras, porque queda más lejos del centro. Y en el centro, ¿qué hay? Hay peones. Claro, tanto los peones bloqueados, ¿cierto? Que quedaría, cualquiera de los dos reyes que quede atrás, podría quedar indefenso para poder defender a los peones que están en el centro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, veamos qué pasa, por ejemplo, si las blancas juegan H5. Las negras podrían jugar H6. Las blancas podrían tal vez jugar rey F5, rey por H5 y rey por F6. ¿Qué podemos ver acá? Que el rey negro ha quedado fuera de juego y el blanco, por el contrario, está centralizado. ¿Sí o no? Esto resulta decisivo. Cuanto más distante entonces se encuentre el peón pasado, mayor triunfo constituye por las posibilidades de desviar las fuerzas enemigas. ¿Ya? Entonces, pero lo mismo que cualquier triunfo, dice el maestro, es una carta que debe reservarse y no debe ser jugada con precipitación. Ojo con eso. Tal será nuestra regla al respecto. El cambio de peones que dejó descolocado el rey negro solo es la parte preliminar del viaje del rey blanco que siguió. Este viaje, sin embargo, debería ser minuciosamente planificado antes de que se produzca el avance del peón. Entonces, para eso vamos a ver otra posición. Las blancas tienen un peón pasado, ¿sí o no? Distante en C. ¿Qué pasaría si lo avanzamos? ¿Será buena idea o no? Yo creo que no, ¿Por qué no? porque aunque sería un intercambio de peones, el rey negro va a ir por el peón de A. Ah, muy bien. Claro. Su inmediato avance sería un claro error, ya que tras C5, rey por C5, rey por E5, el viaje del rey a G7 sería una pérdida de tiempo, puesto que su compañero de viaje, el peón H, no llega a tiempo. Entonces, la jugada correcta es la siguiente. ¿Cuál será la jugada correcta? A ver, te doy unos minutos para que lo pienses. Se me ocurre H4. Excelente, justamente H4. Esa es la mejor jugada. Esa es la mejor jugada. El compañero de viaje se da prisa. Esto induce al avance del peón G. Entonces el negro evita H5. Tiene que jugar G6. ¿Sí o no? Entonces, por este cumplido avance, debemos dar las gracias a nuestra arma secreta. ¿Cuál es nuestra arma secreta? Lo nombraste delante. El peón de C. Sí, pero hay otra arma secreta que nombraste delante. Es una técnica. El Suxuan. Excelente, esta es la técnica. Esa es la arma secreta. Entonces, de la que haremos debido uso, ¿cierto? El Suxuan, en particular, en el caso del peón libre alejado. Ahora sigue, entonces, un fuerte movimiento de las blancas.
vamos a hacer uso del Stuxtra. ¿Qué fuerte movimiento tenemos ahora con blancas acá? No es fácil de ver, ¿ah? Aquí hay que calcular. Puedes contar si quieres. Se me ocurre una retirada del rey a, a E3. ¿Ya? Si rey de 3, eh, rey C5. Sí, por, no me no lo veo tan claro. Rey E3, Rey C5. Y ahora la única buena, hay una sola buena acá. Rey E4. ¿Qué pasa si Rey por C4, Rey por E5? Si Rey B4, entonces viene Rey F6. Si Rey por A4, entonces Rey por G6. Y ahora cuenta, ¿quién corona primero? Las piezas blancas. ¿Sí? Sí. Correcto. ¿Qué pasa además? Eh, ah, em, quedan vigilando el punto A1. Correcto. Veámoslo. ¿Qué pasó? Ah, supongamos rey acá. Acá, 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 acá y... Oh, oh, dama. No puede hacer nada. Supongamos que juega rey C2. Dama A1 y buenas noches los pastores. No tienen nada que hacer las negras. ¿Sí o no? Interesante el final. Bien. Entonces, cuando llegamos a rey D4, dice el maestro, las negras llegan demasiado tarde a la defensa. Siguió rey F6, rey por A4, rey por G6, rey B3, H5. Y aquí dice el maestro, ganando. Entonces, resumen, reglas a observar. Conviene planificar el viaje del rey antes del sacrificio o cambio de los peones. Sacrificio o cambio de los peones. Entonces, eso es lo primero. Hay que planificar entonces el viaje del rey cuando va a un flanco, a atacar un peón o eso. Con el fin de desviar al rey enemigo. Con eso se hace el sacrificio, ese es el fin. Lo otro, utilice el arma del Suxuan siempre que sea posible. O sea, siempre que puedas dejar sin movida a tu oponente o obligarlo a defenderse o a hacer jugadas que no quiere. Siempre hay que utilizar eso. Acuérdate de avanzar también al compañero de viaje. ¿Cuál es el compañero de viaje? El peón pasado. El peón pasado. Muy bien. Los impedimentos del viaje, o sea, los peones enemigos en los flancos donde el rey puede, no, o sea, donde el rey puede viajar, deben ser resueltos provocando su avance. Todo esto antes de efectuar la maniobra que habrá de desviar al rey enemigo. Bien, ahora vamos a ver el punto 7 del capítulo 4 del peón pasado. Se trata de cuándo debe avanzar un peón pasado. Hay tres casos. Uno, cuando se revaloriza. Dos, cuando cede terreno al rey que le acompaña, ¿cierto? El rey fontanero que tapa agujeros, ¿ya? Para eso también se puede avanzar el rey, el peón pasado, para ceder terreno a su rey que le acompaña. O para ofrecerse en sacrificio. ¿Cuándo se ofrece en sacrificio? ¿En sacrificio? Uh-huh.
No me acuerdo. Cuando quiere alejar al rey enemigo. Ya. Ahí se ofrece en sacrificio. Entonces dice el maestro, acerca de medir la distancia entre el rey enemigo y el sacrificio que se le ofrece como cebo. Y también vamos a ver acerca del joven que sale a la conquista del mundo. El maestro siempre coloca sus cosas poéticas en la enseñanza, pero bueno. Bueno, aquí dice el maestro, es bien sabido que el aficionado con poca experiencia suele avanzar su peón pasado en el momento menos oportuno. Con dos peones pasados y unidos, como lo hemos visto en los diagramas anteriores, puede optar por el avance y permitir que así un férreo bloqueo. ¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo anterior? Cuando avanzabas H5 y quedaban las casillas listas para el bloqueo. Por consiguiente, dada su utilidad práctica, no está de más precisar en qué casos es conveniente avanzar el peón. Debemos preguntarnos entonces, ¿cuándo está un peón pasado listo para avanzar? Y hay tres casos. Hay tres casos que, en los cuales un peón pasado está listo para avanzar. Primero, cuando el avance sitúa al peón cerca de su objetivo, lo que solo sucederá cuando el bloqueo sea débil. O cuando el peón pasado se revaloriza con el avance, ya que en tal caso colabora con la protección de casillas importantes. Por ejemplo, dice, véase mi partida contra Gottschall en la página 66. Ya pasamos esa partida, en la que el avance D6 sirvió para dominar el punto E7 con la amenaza de la penetración de caballo E7 y también torre E7. Véase la partida contra von Gottschall, página 66, en la que el avance D6 sirvió para dominar el punto E7 con la amenaza de la penetración caballo E7 o torre E7. Por otra parte, dice el maestro, es un error avanzar el peón si puede ser eficazmente bloqueado por el adversario. Y en su nueva posición solo domina casillas inesenciales. Nunca había visto esta palabra. Es fácil traer al mundo un peón pasado, pero es mucho más difícil construirle un futuro. Bien, ese era el primer caso entonces, cuando el avance sitúa al peón cerca de su objetivo. O cuando el peón pasado se revaloriza con el avance. El otro caso es cuando el peón pasado habilita al avanzar la casilla evacuada para otra pieza, en particular cuando permite que su propio rey se acerque a un peón contrario. Entonces vamos a ver este caso. En este caso las blancas jugaron F5. Las negras fueron F7. Las blancas jugaron rey E5. Las negras se opusieron. Las blancas jugaron F6, jaque. Negras rey F7. Y las blancas rey F5. Y aquí las negras hicieron una defensa interesante jugando rey F8. Sin embargo, bueno, en este caso el peón F no tiene futuro porque si jugara, por ejemplo, rey E6, rey acá, y no puedo progresar. Si entro aquí, me juegan acá y estoy obligado a hacer tablas. Entonces, rey E6 no es buena. ¿Qué jugada se te ocurre acá que sea buena? Rey G6. Correcto, tremenda jugada rey G6. Evita que el rey vuelva ahí y se está comiendo el peón. Entonces, por ejemplo, si rey G8, rey por H5 y ahora son dos los peones pasados. Entonces ya está ganadísima la partida. No tiene nada que hacer en negro.
Entonces, aquí el avance solo fue hecho para desviar al rey negro, a fin de que el rey blanco pudiese entrar en contacto con el peón H enemigo. Y el tercer caso, cuando el avance, bueno, el primer caso era cuando el avance del peón lo sitúa más cerca del objetivo o cuando el peón se revaloriza, ¿ya? El segundo caso era cuando el avance del peón habilita una casilla para otra pieza. Y el tercer caso es cuando el avance se produce con la intención de sacrificar al peón. Entonces, de esta forma el rey contrario se aleja decisivamente del terreno de acción. Otro ejemplo es el que viene a continuación. Tenemos ese caso. ¿Cuál será el plan aquí en este caso? Y conociendo lo que ya más o menos sabes. Se me ocurre llevar al rey a por el peón de la columna A negro, porque Ya, si el rey negro va por el peón H, va a quedar muy alejado. correcto. Este es el caso entonces donde se sacrifica el peón pasado. Las blancas juegan rey F4 y las negras rey H4, las blancas rey E5, rey H3 y rey D6. Y después de esto por ejemplo, aquí habría que contar, ¿eh? Pero lo vamos a mostrar. Rey ahí, rey acá, rey ahí, rey acá, rey ahí, rey acá, y el negro está pronto a bloquear al rey negro, el blanco, perdón. Queda muy preparado para bloquear. Que el rey negro podría hacer esto, podría intentar entrar, pero el blanco siempre va a estar tapándole la pasada. Y de esa forma el peón A coronaría. Entonces el peón H se sacrificó para que el peón A corone. Entonces aquí dice el maestro, aquí el peón H se ofrece en sacrificio para morir por la patria. Solo queda decidir cómo y sobre todo dónde, puesto que el efecto del sacrificio de desviación varía en relación directa en función de la distancia entre el cebo y el rey enemigo, ya que no resultaría ventajoso avanzar el peón H, porque entonces la distancia sería menor. El camino directo es jugar al rey de inmediato hacia el otro flanco. En el fin de semana pasado me tocó ver un IRT y ahí vi errores como este, por ejemplo. Los chicos que no saben finales juegan el peón acá. Y ese sería un error. Si las blancas, por ejemplo, jugaran eso, no contento con sacrificarse, dice el maestro, el peón sí se sirve en bandeja. Esto lo considero una gentileza excesiva. Después de H4 seguiría, por ejemplo, rey G6. Si rey F4, rey H5. Si rey E5, rey por H4. Si rey D5, rey G5. Fíjate, a dos casillas de distancia. Rey C4, rey F5, rey D5, rey E5, no, rey E6, rey E6, si rey por A5, rey D7, rey B6, y acá, ¿qué jugamos con negras? Rey E8. Rey C8. Ah, vi la C como una E, disculpe. Ah, ya. Y si por ejemplo, rey A7, rey C7 contado. Entonces, lo mejor es jugar directamente rey F4 sin perder tiempos en avanzar el peón y dejar que el rey negro vaya perdiendo tiempos él capturando el peón. Y
capturamos y el rey negro ahora ya no alcanza a tratar de entrar por acá. Podría haber entrado por ahí, pero está muy lejos. ¿Te das cuenta? Ya no puede alcanzar la casilla C8 el rey negro. Bueno, aquí el maestro le pone color. Coloca rey F4, rey H4, rey E5, rey H3. Su majestad negra puede consolarse con el hecho de que su recorrido de H4 a H2 le ha abierto el apetito, de modo que el peón H se convierte en una agradable comida tras las fatigas de la jornada. Pero este será su único consuelo. El estudiante debe grabarse bien este procedimiento, en el sentido de que, aunque el sacrificio para desviar al rey enemigo se haga de buen grado, debe producirse en circunstancias en las que cause la mayor pérdida de tiempo posible al oponente. Entonces, al no mover el peón H, estás causando la mayor cantidad de tiempo posible, de pérdida posible de tiempo al oponente. No siempre es fácil reconocer los motivos de un avance de peón. Veamos, por ejemplo, el siguiente diagrama. Uy, ahí. ¿Cómo seguiría el juego acá? Con A4. 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 ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Em, Avanzar el peón y dejarlo más, más ¿cómo se llama? Al alcance del rey blanco. Ya, No estoy seguro si la jugada. ya mira. A4 no es buena. Acabamos de leer. Es bien sabido que el aficionado. no quiero sonar mal con esto, pero escucha, pon atención a esto. Dice: es bien sabido que el aficionado con poca experiencia suele avanzar su peón pasado en el momento menos oportuno. En este caso, no es un peón pasado el que avanza, ¿sí? Pero acabamos de ver un ejemplo en donde el rey tiene que gastar tiempo en ir a capturar el peón pasado que no se avanzó, y que avanzar el peón a H4 fue un error. En este caso, avanzar el peón a A4 también es un error. Lo correcto aquí es jugar C5. Si por ejemplo, rey C7, rey D5, y si rey D7 con oposición, le damos jaque. ¿Cuál es el problema? Si rey C7, rey C5, rey C8, ¿cómo se llama eso? La casilla de reserva. Muy bien, la casilla de reserva. Entonces, si rey C8, por ejemplo, podemos jugar rey D6. Y si rey D8, ¿qué hacemos ahora? Se me ocurre A3. Ya, muy bien. Mira, si no estuvieran los peones de A2 y A7, la partida es Tablas. tablas. Correcto. Por ejemplo, supongamos que el blanco te juega directamente jaque. El negro podría jugar rey C8. Y acá el blanco hace una jugada muy, muy interesante. ¿Qué pasaría si yo juego el peón A? Por ejemplo, lo juego acá. El negro me hace A6 buena. Y si yo juego A4, me juega A5 buena. ¿Quién está en Suxuan? El blanco. Yo quedo en Suxuan. Y si yo juego, por ejemplo, acá. Perdón. Y si yo juego acá, por ejemplo, A4 directo, el negro me juega A5. Bueno, otra vez. ¿Y quién está en Suxuan aquí? El blanco. El blanco. Entonces aquí el blanco
hace una jugada muy interesante que es rey C6. Muy buena. Y acá el negro, si juega, por ejemplo, A5, el blanco puede jugar A3. Buena. Ahora el negro juega A4 y el blanco le juega B6. ¿Quién está en Suxuan ahora? El rey negro. El rey negro. ¿Cierto? Tiene que jugar C7 y ganan las blancas. La otra alternativa es que las negras, por ejemplo, te jueguen A6. ¿Y aquí qué juegan las blancas? A3. A3. Ojo. Si A3, las negras te juegan ahí. Y si, por ejemplo, nosotros jugamos acá, el negro todavía tiene esa. ¿Y quién queda en Suxfan? Nosotros. Entonces, cuidado con esto. Si te juegan A6, nosotros jugamos A4. Buena. Y si A5, nosotros jugamos D6. ¿Y ahora quién está en Suxfan? Las piezas negras. La pieza negra. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo claro del manejo del Suxfan. ¿Sí o no? Claro. Hay que saber contar esos tiempos. Estamos acá. Dijimos que si jugábamos A3, nos jugaban A6. Si jugábamos A4, A5. Estábamos en Suxfan. Por otro lado, si en vez de 3 jugábamos directamente a 4, nos jugaban a 5. Entonces, en estos casos, hay que ver otras alternativas. Por ejemplo, forzar al negro a hacer una jugada que sea única para él. Por aquí hay dos opciones. O el negro juega a 5 o juega a 6. Y en cualquiera de los dos movimientos nosotros tenemos la posibilidad de tener dos jugadas. Jugamos o A4, que sería mala, o A3, dejándole siempre la oportunidad al negro de quedar en Suxfan. Si por ejemplo jugásemos A4, ¿qué pasa? Tablas. Se acaba el partido. Pero nosotros, como somos un poquito más vivos, jugamos A3. Y al negro no le queda otra que jugar ahí y lo dejamos en Suxfan. Si por otro lado el negro nos juega A6, ¿qué jugamos nosotros? ¿Te acuerdas? A4. A4. Entonces, ahora el negro está obligado. Suxfan y D6. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el maestro acá? Cuando llegamos a rey C6, acá, dice: el avance de peón no parece estar justificado, ni tampoco parecen ser de aplicación los casos A, B y C anteriores. El caso A era cuando el avance sitúa al peón cerca de su objetivo. Lo que solo sucede cuando el bloqueo es débil. Cuando el peón pasado se revaloriza con el avance. También el caso B, cuando el peón pasado habilita al avanzar una casilla para el rey. Y el caso C era cuando el avance del peón se produce con la intención de sacrificarlo. Entonces, ni la revalorización del peón, ni el avance para liberar espacio, ni el avance para sacrificarlo parecen ser de aplicación en este caso. Entonces, el avance de peón no parece estar justificado. ¿Ya? Ni tampoco aplican los casos que mencionaba.
En este caso acá las negras juegan A5. Si no juegan A5, las negras caen en Sukfa. Así es que deben enviar su peón hacia adelante. Con lo que se levanta el telón y vamos a presenciar un emocionante drama. El peón negro da un doble paso, pleno de alegría, juvenil arrogancia. Pero nosotros elegimos, en cambio, una jugada tranquila, jugando, por ejemplo, la que habíamos dicho, A3. Con el fin de demostrar a nuestro joven oponente que la calma es una valiosa cualidad. Después de los movimientos A4 y rey de 6. La lucha está sentenciada. Supongamos que nuestro joven amigo, peón A negro, hubiese considerado la situación frenando su ímpetu y optase por el camino más modesto, A6. Ya lo hemos analizado, pero vamos a ver de acuerdo al maestro. Hubiese jugado A6. Aquí, A6. Entonces, le demostraríamos a la juventud que la energía también es triunfo. Y nosotros jugaríamos A4. A4. A4 es la buena. Entonces, de nuevo, después de A5, rey de 6. Las negras están perdidas. La idea era la siguiente. El ahogo del rey negro fuerza el avance del peón A. Entonces acá tenemos un forzamiento. Ese es un concepto que lo aprendí hace muy poquito. Forzamiento. ¿Había escuchado el concepto de forzamiento? No. Los forzamientos están relacionados con el Zugzwang. Entonces, el movimiento rey C6 fuerza a las negras a avanzar su peón A. De forma que cuando ambos peones hayan recorrido su camino, jueguen las blancas que con rey D6 o rey B6 ganan. Entonces, el avance del peón C puede clasificarse dentro del punto A, cuando se revaloriza, avanzando por su propia cuenta, pues la relación entre tiempos de los peones A lo convierte en un peón ganador que de otro modo, considerado la mala posición del rey de las blancas, solo podría considerarse un peón tablífero. O sea, si no existieran los peones A, sería un peón tablífero, ¿cierto? Porque el rey está detrás del peón. ¿Te acuerdas de la clase que vimos sobre eso? Sí. Entonces, dice el maestro, suelo calificar este final como sesión de espiritismo, a causa de los fenómenos a primera vista inexplicables que en él se dan cita. Pues no parece explicable que las blancas puedan ganar por el solo hecho de tener el peón situado en A2 en lugar de A3, en cuyo caso el resultado sería tablas invariablemente. Cerramos este capítulo sobre el peón pasado con algunos estudios compuestos, recordándole al lector que el capítulo debe considerarse una introducción al juego de posición. Pero esto yo creo que lo vamos a ver en otro capítulo. Vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy, porque así no queda tan largo el video tampoco, es más fácil de estudiar. Y nos vemos en la próxima clase si Dios quiere. Chau. Chao.